Hay encuentros que no se olvidan, pero hay otros que te cambian para siempre. En los campos de Veracruz, algo acecha cuando cae la noche, algo que no solo te observa, sino te elige. Fidel pensó que había escapado después de ver al nahual en el sembradío, pero hay algo peor que encontrarse con esas criaturas que te marcan, que te siguen y poco a poco comienzan a vivir dentro de ti. Esta es la historia de un hombre que no solo fue perseguido, sino transformado. Hay cosas en los campos que no deberían existir. Cosas que te observan en la oscuridad y te eligen. Fidel pensó que había escapado del nahual, pero lo peor no es verlo, es que te marque y que comience a vivir dentro de ti. Esta es la historia de alguien que nunca logró escapar. Si te gustan las historias de terror, dale like y suscríbete, porque esto apenas comienza. Hay cosas en los campos que solo los que trabajamos la tierra conocemos. Cosas que aparecen cuando cae la noche y que es mejor no encontrarse. Marcas en la tierra que no deberían estar ahí. Sonidos que no vienen de ningún animal que conozcas. Y a veces, si tienes muy mala suerte, te encuentras con algo que cambia tu vida para siempre. Algo que te marca, que te sigue, que se queda contigo aunque trates de escapar. Mi nombre es Fidel, tengo 28 años y soy de Veracruz. Fui campesino toda mi vida hasta hace 3 meses, hasta la noche en que vi al nahual en el sembradío de trigo, hasta que descubrí que hay cosas peores que ver a estas criaturas, porque verlas es horrible, pero que te marquen, que te sigan, que se conviertan en parte de ti de una forma que no puedes explicar. Eso es peor que cualquier pesadilla. Esta es mi historia. La historia de cómo un nahual no solo me siguió, me marcó. Y aunque huí, aunque dejé mi pueblo, sé que nunca realmente escapé de lo que pasó esa noche. Yo trabajaba en el rancho de mi familia. Teníamos como 20 hectáreas de tierra donde sembrábamos maíz, frijol y trigo. Era trabajo duro pero honesto. Me gustaba. Me gustaba sentir la tierra bajo mis pies, ver crecer las plantas, cosechar lo que habíamos sembrado. Vivía con mis padres en una casa pequeña en las afueras del pueblo. Era una vida simple, tranquila, o al menos lo era antes de aquella noche. Era mediados de septiembre, la temporada de cosecha del trigo. Yo había estado trabajando en el campo hasta tarde, recogiendo las últimas espigas antes de que oscureciera completamente, pero me tardé más de lo que pensaba. Para cuando terminé ya estaba oscuro, completamente oscuro. Solo la luz de la luna iluminaba el camino de regreso a casa. El sembradío de trigo quedaba como a 2 kilómetros de mi casa. Normalmente caminaba ese trecho sin problema, pero esa noche había algo diferente en el aire. Algo que me ponía nervioso sin saber por qué. Iba caminando por el sendero entre el trigo cuando vi algo que me hizo detenerme. Huellas. En la tierra húmeda del camino. Huellas frescas. Al principio eran claramente huellas de persona, de pies descalzos, como si alguien hubiera caminado por ahí hace poco, pero conforme las seguía con la vista, veía que empezaban a cambiar, a deformarse. Los dedos se alargaban, se volvían más como garras, y la forma del pie se convertía en algo más parecido a una pata, como de coyote o de lobo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había escuchado las historias. Todo el mundo en el pueblo las conocía. Historias de nahuales, brujos que podían transformarse en animales, que caminaban en las noches buscando... no sé qué buscaban, pero nada bueno. Empecé a caminar más rápido, queriendo llegar a casa lo antes posible, y entonces noté algo raro. El aire se volvió más pesado, como si hubiera más humedad, más peso, como antes de una tormenta, y el trigo a mi alrededor empezó a moverse. Las espigas se mecían, como si hubiera viento, pero no había viento. El aire estaba completamente quieto. Me detuve mirando alrededor. El trigo seguía moviéndose, cada vez más, como si algo estuviera caminando entre las plantas. Algo invisible. Es solo mi imaginación, me dije. Solo son nervios. Pero entonces las espigas frente a mí se abrieron de golpe, como si algo las hubiera empujado desde adentro. Y lo vi. Había algo ahí, agachado entre el trigo, a unos 10 metros de mí. Al principio no podía distinguir qué era.
La luz de la luna no era suficiente. Solo veía una forma oscura, encogida, pero entonces se movió. Y la luz de la luna iluminó su cuerpo. Era algo entre hombre y animal. Su cuerpo estaba torcido en ángulos que no eran naturales, cubierto de pelo sucio y oscuro. Tenía brazos largos que llegaban casi hasta el suelo, y piernas que estaban dobladas hacia atrás, como las de un animal. Pero lo peor era su cara, porque tenía cara de persona. Casi. Era como una cara humana que alguien había estirado, jalado. Los ojos eran completamente negros, sin blancos, solo negro profundo. Y sonreía, con una sonrisa demasiado amplia, mostrando dientes que eran demasiado afilados para ser humanos. Me miraba fijamente, y esa sonrisa se hizo más grande. No pensé, solo corrí. Corrí por el sendero tan rápido como mis piernas me llevaban. Detrás de mí escuchaba algo que me seguía. Podía escuchar el trigo moviéndose, y sonidos horribles, como si algo estuviera arrastrándose y corriendo al mismo tiempo, cambiando entre las dos formas de moverse. Y respiración pesada, jadeante, como de animal, pero también con algo humano en ella. No me atreví a voltear. Solo seguí corriendo, tropezando, cayendo, levantándome, corriendo otra vez. Finalmente vi mi casa adelante. Las luces estaban prendidas. Corrí hacia la puerta. Entré de golpe y cerré con seguro detrás de mí. Me apoyé contra la puerta, jadeando, sudando, temblando. «¿Fidel? ¿Qué te pasa?», preguntó mi mamá, que estaba en la cocina. «Yo vi algo. En el sembradío. Algo que me persiguió». «¿Qué viste?». «No sé. No era normal. Era como mitad persona, mitad animal». Mi mamá se puso pálida. Se acercó a mí y me revisó buscando heridas. «¿Te tocó? ¿Te hizo algo?». «No. Solo corrí. Y logré llegar aquí antes de que me alcanzara». Mi mamá hizo la señal de la cruz. «Fue un nahual. Debiste haberlo visto transformarse, por eso viste las dos formas. Gracias a Dios que llegaste a casa». Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto con la luz prendida, escuchando cada sonido, cada crujido, esperando. No sé qué esperaba. Cerca de las 3 de la mañana lo escuché. Pasos. En el techo. Algo estaba caminando sobre la lámina del techo. Pasos lentos, pesados, como si algo grande estuviera caminando ahí arriba. Me quedé congelado en mi cama, escuchando. Los pasos continuaron, de un lado del techo al otro, y entonces se detuvieron, justo sobre mi cuarto, y empezaron los rasguños. Algo estaba rascando la lámina, con fuerza, tanto que pensé que iba a romperla, y entonces los pasos empezaron a bajar, como si la cosa estuviera bajando por la pared. Se detuvieron a la altura de mi ventana. Yo tenía las cortinas cerradas, pero podía ver la sombra de algo al otro lado. Algo grande, algo que se movía ligeramente, y entonces escuché la voz. Era mi voz. Exactamente mi voz, pero saliendo de esa cosa afuera de mi ventana. «Ya sé dónde vives». Las palabras fueron susurradas, pero las escuché claramente, y me hicieron sentir que el corazón se me detenía. La sombra se quedó ahí durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, cuando empezó a amanecer, desapareció. En cuanto salió el sol, salí de mi casa corriendo. Mis padres trataron de detenerme preguntándome a dónde iba, pero yo no podía quedarme ahí. Necesitaba ayuda. Fui directamente a casa de mi tía Remedios. Ella era curandera del pueblo. Sabía de estas cosas. Sabía cómo lidiar con lo sobrenatural. Llegué a su casa y toqué la puerta desesperadamente. Ella abrió y me vio en ese estado. «Fidel, ¿qué te pasa?». «Tía, necesito ayuda. Vi un nahual y creo que me siguió a casa». Ella me hizo entrar. Me senté en su sala y le conté todo. El nahual en el sembradío, cómo me persiguió, los pasos en el techo, la voz usando mis palabras. Mi tía escuchó en silencio, pero su expresión se volvió más y más preocupada conforme yo hablaba. Cuando terminé, ella se levantó y fue a la entrada de su casa. Miró el piso, y entonces su cara cambió completamente. «Fidel», dijo con voz temblorosa, «ven a ver esto». Me levanté y fui hacia ella. Miré el piso donde ella señalaba. Había huellas.
Las huellas que yo había dejado al entrar a su casa, pero no eran huellas normales de zapatos. Eran como las huellas que había visto en el sembradío. Empezaban siendo de persona, pero conforme se alejaban de la puerta, se deformaban, se convertían en huellas de animal. No, susurré. No, eso no es posible. Esas no son mis huellas. Mi tía me miró con tristeza y miedo. Fidel, el nahual no solo te siguió, te marcó. De alguna forma, cuando te persiguió, dejó algo en ti, una marca que no podemos ver pero que está ahí. ¿Qué significa eso? Significa que estás conectado a él ahora, que puede encontrarte, que puede... No sé exactamente qué puede hacer, pero necesitamos limpiarte. Romper esa conexión antes de que sea demasiado tarde. Mi tía me llevó a su cuarto de trabajo, un cuarto pequeño lleno de hierbas, velas, imágenes de santos. Me hizo sentar en el centro del cuarto. Empezó a quemar hierbas, copal, ruda, otras que no reconocí. El humo llenó el cuarto con un olor fuerte y amargo. Empezó a rezar. Oraciones en español y en un idioma que no entendí. Pasaba las hierbas alrededor de mi cuerpo, tocaba mi cabeza, mis hombros, mi pecho. Yo estaba sentado con los ojos cerrados, tratando de mantener la calma, sintiendo el calor de las hierbas quemadas, escuchando las oraciones de mi tía, y entonces ella se detuvo, de golpe. En medio de una oración, el silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Abrí los ojos. Mi tía estaba mirando detrás de mí. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban. «Tía, ¿qué pasa?» Ella no respondió. Solo seguía mirando detrás de mí, con terror en sus ojos. «No vino por ti», susurró finalmente. «Vino contigo». Sentí que el terror me paralizaba. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza para mirar detrás de mí. Y lo vi. El nahual. Estaba ahí, en la esquina del cuarto, en las sombras, agachado, con esa forma retorcida entre humano y animal, con esos ojos completamente negros mirándome, y esa sonrisa horrible y demasiado amplia. «¿Cómo?», empecé a decir, pero entonces se movió, y fue cuando lo vi realmente, cuando entendí lo que mi tía había dicho. No se movía como yo me movía. Cuando yo giraba la cabeza, él se arrastraba un poco. Cuando yo respiraba, él se deformaba, como si estuviera conectado a mí, como si mis movimientos lo afectaran, o como si él estuviera causando mis movimientos. Empezó a levantarse, lentamente. Sus piernas, que estaban dobladas hacia atrás, empezaron a enderezarse. Su cuerpo, que estaba agachado, empezó a pararse, y conforme se levantaba sentí algo horrible. Sentí como si algo dentro de mí también se estuviera levantando, como si algo estuviera tratando de salir de mi cuerpo. «¡Corre!», se gritó mi tía. «Fidel, corre ahora». No esperé más, me levanté y salí corriendo del cuarto de mi tía, de su casa. Corrí por las calles del pueblo. La gente me miraba raro, pero no me importó. Solo seguí corriendo. Llegué a mi casa. Entré gritando: «¡Mamá! ¡Papá! Tenemos que irnos, tenemos que salir del pueblo ahora». Mis padres me miraron confundidos, pero vieron mi estado y no hicieron preguntas. Mi papá agarró las llaves del carro. «Empaca lo que necesites, rápido». Metí ropa en una mochila, documentos, dinero que tenía guardado. Lo básico. En 20 minutos estábamos en el carro, manejando fuera del pueblo. Yo miraba por la ventana trasera todo el tiempo, esperando ver algo siguiéndome, pero no había nada. Solo el pueblo haciéndose cada vez más pequeño en la distancia. Manejamos hasta Veracruz, a la ciudad, donde pensé que estaría a salvo, que el nahual no podría encontrarme entre tanta gente, tanto concreto, tan lejos de los campos. Mis padres consiguieron un departamento pequeño. Yo busqué trabajo en construcción. Dejé atrás mi vida de campesino. Al principio tenía miedo de que el nahual me hubiera seguido, que apareciera en la ciudad. Pero pasaron las semanas y no pasó nada. No vi al nahual. No escuché pasos en el techo. No vi huellas extrañas. Empecé a pensar que tal vez había funcionado, que al salir del pueblo había roto la conexión, que estaba a salvo, pero estaba equivocado, porque la marca sigue ahí. Puedo sentirla, especialmente de noche. A veces me despierto sintiendo como si algo estuviera parado junto a mi cama, mirándome, aunque cuando prendo la luz no hay nada.
A veces veo mi sombra y juro que se mueve diferente a como yo me muevo, como si tuviera vida propia, y a veces cuando paso frente a un espejo, veo algo en el reflejo, solo por un segundo. Una figura detrás de mí, agachada, sonriendo. Le conté a mi tía por teléfono. Ella dice que la marca nunca se va completamente, que una vez que un nahual te marca, siempre vas a llevar parte de él contigo, y que tal vez con el tiempo esa parte va a crecer, va a hacerse más fuerte, hasta que no pueda distinguir dónde termino yo y dónde empieza el nahual. No sé si es verdad, no quiero que sea verdad, pero he notado cosas que me asustan. Mis uñas crecen más rápido de lo normal, y están más gruesas, más duras. Mi pelo ha crecido más espeso, y a veces de noche tengo sueños donde estoy corriendo, pero no como persona, corriendo en 4 patas, por campos, por bosques, cazando, y cuando me despierto, mi boca sabe a algo que no quiero identificar. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el sembradío, 3 meses desde que vi al nahual. No he regresado a mi pueblo, nunca voy a regresar, no puedo, pero sé que no importa a dónde vaya, no importa cuánto me aleje, la marca está ahí, en mí, parte de mí ahora, y cada día que pasa siento que crece un poco más, que se hace más fuerte, y tengo miedo de lo que va a pasar cuando finalmente tome control, cuando yo ya no sea yo, cuando me convierta en lo que me marcó, en un nahual, porque esa es la verdad que mi tía no me quiso decir completamente. La verdad que descubrí investigando por mi cuenta. Cuando un nahual te marca, no solo te sigue, no solo te acecha, te reclama, te convierte, lentamente, hasta que te transformas en lo que él es, y entonces sales de noche. Buscas campos, buscas gente solitaria caminando en la oscuridad, y los marcas, como fui marcado yo, perpetuando el ciclo, para siempre. Vivo cada día con ese terror, con esa certeza, de que mi tiempo como humano se está acabando, de que pronto cuando llegue la luna llena, voy a sentir el llamado, voy a sentir la necesidad de salir, de transformarme, y no voy a poder resistir, porque la marca es más fuerte que yo, y está creciendo, cada día, cada noche, hasta que no quede nada de Fidel, solo el nahual que vive dentro de mí, esperando su momento, para salir, y marcar a alguien más, como fui marcado yo, en aquel sembradío de trigo, hace 3 meses, cuando vi esos ojos negros y esa sonrisa imposible, y cuando el nahual decidió que yo sería el siguiente en convertirse, el siguiente en perpetuar la maldición, para siempre. Hay trabajos que te pagan por estar solo en la oscuridad, rodeado de silencio y sombras que parecen moverse cuando no las miras directamente. Trabajos donde cada sonido te sobresalta, donde cada crujido puede ser algo o nada. Yo tuve uno de esos trabajos durante 6 meses, y lo que viví en ese lugar me marcó de una forma que nunca podré borrar. Hay cosas en este mundo que no deberían existir, cosas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y cuando te encuentras cara a cara con una de esas cosas, cuando miras directamente a sus ojos y ves algo que no debería estar ahí, ya no puedes volver a ser la misma persona. Esta es mi historia. Pasó hace 1 año, pero todavía me despierto en las noches sudando, escuchando pasos que no están ahí, recordando esa voz que nunca debí escuchar. Me llamo Raúl y soy de Querétaro. Tengo 38 años ahora, pero cuando esto comenzó tenía 37. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un almacén grande en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares enormes donde se guardaban productos de diferentes empresas antes de distribuirlos. Muebles, electrodomésticos, cajas y cajas de mercancía apiladas en estantes metálicos que llegaban hasta el techo. El trabajo era sencillo. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Tenía que hacer rondas por el almacén cada hora, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera intrusos, que todo estuviera en orden. El resto del tiempo me la pasaba en una pequeña oficina cerca de la entrada principal, viendo las cámaras de seguridad o leyendo para mantenerme despierto. Pagaban bien y no era un trabajo difícil. El almacén estaba bien asegurado con cercas altas, cámaras por todos lados y un sistema de alarmas moderno. Nunca habíamos tenido problemas con robos. La zona era tranquila.
así que básicamente me pagaban por estar ahí sentado la mayor parte de la noche. Los primeros 3 meses fueron normales, aburridos incluso. Hacía mis rondas, revisaba todo, regresaba a la oficina. A veces me quedaba dormido un rato en la silla, aunque no debía hacerlo. El lugar era tan silencioso que hasta el más mínimo ruido se escuchaba amplificado. El zumbido de las luces fluorescentes, el crujir del metal de los estantes cuando cambiaba la temperatura, el viento golpeando contra las paredes de lámina. Todo cambió una noche de septiembre. Era martes, lo recuerdo porque los martes siempre eran los más tranquilos. Eran como las 2 de la mañana y estaba en la oficina tomando café, viendo las cámaras sin prestar mucha atención. De repente escuché algo que me hizo enderezarme en la silla. Pasos. Pasos claros caminando por uno de los pasillos del almacén. No eran pasos de una persona tratando de ser silenciosa. Eran pasos firmes, pesados, como de alguien que caminaba con confianza. Revisé las cámaras inmediatamente. Había 12 cámaras distribuidas por todo el almacén. Pasé de una a otra buscando algún movimiento. Nada. Los pasillos estaban vacíos, pero seguía escuchando los pasos. Ahora venían del sector este, donde guardaban los electrodomésticos. Agarré mi linterna y mi radio. El almacén tenía iluminación, pero no en todos los pasillos, solo en las áreas principales. Salí de la oficina y me dirigí hacia donde había escuchado los pasos. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal, pero no estaba realmente asustado. Pensaba que tal vez alguien había logrado entrar sin activar las alarmas, aunque no sabía cómo. Llegué al sector este y encendí mi linterna. Los estantes se elevaban a ambos lados formando pasillos largos y estrechos. La luz de mi linterna creaba sombras que se movían mientras caminaba. «¡Hola!», grité. «¿Hay alguien aquí? Esto es propiedad privada». No hubo respuesta. Solo silencio. Caminé por el pasillo principal revisando a ambos lados. Todo estaba en su lugar. Las cajas estaban apiladas ordenadamente. No había señales de que alguien hubiera estado ahí. Revisé las puertas de carga del sector este. Todas estaban cerradas con sus candados intactos. Regresé a la oficina pensando que tal vez había sido mi imaginación, o tal vez el sonido había venido de afuera y se había amplificado dentro del almacén. Esas cosas pasaban a veces. Me senté de nuevo frente a las cámaras y terminé mi café que ya estaba frío. 1 hora después, a las 3 de la mañana, los escuché de nuevo. Esta vez eran más claros, más cercanos. Pasos caminando por el sector norte. Revisé las cámaras y de nuevo no vi nada. Pero los pasos continuaban. Podía escucharlos perfectamente. Eran pasos pesados como de alguien grande y caminaban despacio, como si estuvieran explorando el lugar. Salí otra vez con mi linterna. Fui directo al sector norte. Este sector era donde guardaban los muebles. Había sofás, mesas, sillas, todo cubierto con plástico protector. Grité de nuevo preguntando si había alguien. Nada. Caminé entre los muebles cubiertos, alumbrando con mi linterna. Las sombras de los muebles se proyectaban en las paredes como figuras extrañas. Entonces lo vi. Al final del pasillo, justo en el límite donde llegaba la luz de mi linterna, había algo. Una forma oscura parada entre 2 estantes. Me quedé inmóvil, apuntando la linterna hacia esa dirección. La forma no se movía. Tenía el tamaño de una persona grande, tal vez más grande. «¿Quién anda ahí?», grité. «Salga donde pueda verlo». La forma no respondió, pero sentí que me estaba mirando. Aunque no podía ver detalles desde esa distancia, podía sentir ojos sobre mí. El aire se sentía diferente, más pesado, más frío. Di un paso adelante, tratando de acercarme para ver mejor. La forma se movió, no caminó. Simplemente desapareció en la oscuridad entre los estantes. Corrí hacia donde había estado. Cuando llegué no había nada. Revisé detrás de los estantes, entre los muebles cubiertos. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo lo había visto. Había visto algo parado ahí, observándome. Regresé a la oficina con el corazón latiendo fuerte. Revisé todas las cámaras de nuevo. Retrocedí la grabación de los últimos minutos.
En la cámara que cubría el sector norte no aparecía nada. Me veía a mí mismo caminando entre los muebles, alumbrando con mi linterna, pero no había ninguna forma oscura, ninguna sombra extraña, solo yo. Me quedé despierto el resto de la noche, nervioso, mirando las cámaras y escuchando. Los pasos no regresaron. Cuando llegó mi relevo a las 6 de la mañana, un tipo llamado Gerardo que trabajaba el turno de día, no le mencioné nada. No quería que pensara que estaba asustándome por nada. Esa noche cuando llegué a mi turno, le pregunté a Tomás, el guardia que trabajaba antes que yo, si alguna vez había escuchado algo raro en el almacén. Me miró extrañado y me dijo que no, que todo siempre estaba tranquilo. Le pregunté si alguna vez había visto algo que no pudiera explicar. Se rió y me dijo que lo único raro que había visto era un ratón grande una vez, pero nada más. Mi turno comenzó normal. Hice mi primera ronda a las 11. Todo estaba en orden. Regresé a la oficina y me preparé un café. A la 1 de la mañana hice otra ronda. Todavía todo normal. Empecé a pensar que la noche anterior solo había sido mi imaginación trabajando de más, pero a las 2:30 de la mañana los pasos regresaron. Esta vez venían del sector sur, y eran más fuertes, más pesados que antes. Revisé las cámaras. Nada. Pero los pasos continuaban, cada vez más cerca de la oficina. Agarré mi linterna y salí. Los pasos se detuvieron en cuanto abrí la puerta de la oficina. El almacén estaba en completo silencio. Caminé hacia el sector sur con la linterna en alto. Este sector era donde guardaban cajas más pequeñas, productos electrónicos, herramientas. Los estantes eran más bajos aquí, solo de unos 3 metros de altura. Llegué al sector y empecé a caminar entre los pasillos. Todo parecía normal. Estaba a punto de regresar a la oficina cuando lo vi de nuevo. Esta vez estaba más cerca, tal vez a unos 20 metros de distancia, parado al final de uno de los pasillos. Pero esta vez pude verlo mejor. No era una persona. Era demasiado grande para ser una persona. Tenía la forma general de un cuerpo, pero estaba mal, distorsionado. Y lo peor, lo que hizo que se me helara la sangre, era que parecía estar parado sobre 2 piernas. Pero las piernas estaban dobladas de forma extraña, como si las rodillas estuvieran al revés. Apunté mi linterna directamente hacia la forma. La luz lo iluminó por completo y lo que vi hizo que retrocediera involuntariamente. Era un perro enorme, del tamaño de un humano adulto, parado sobre sus patas traseras. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz. Pero lo peor eran sus ojos. Sus ojos brillaban con la luz de mi linterna, pero no como brillan los ojos de los animales. Estos ojos eran diferentes. Eran demasiado grandes, demasiado expresivos, y me miraban con una inteligencia que no debería estar en un animal. Eran ojos casi humanos. Nos quedamos mirándonos por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. El perro no se movía, solo me observaba con esos ojos terribles. Su postura era antinatural, parado sobre 2 patas como si fuera una persona, pero su cuerpo era claramente de perro. Su cuello era largo, su cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, estudiándome. Di un paso atrás y la criatura dio un paso adelante. Su movimiento fue escalofriante. No caminaba como un perro intentando caminar en 2 patas. Se movía con una fluidez extraña, como si ese fuera su estado natural, como si hubiera nacido para caminar así. Retrocedí más rápido, tropezando con una caja que estaba en el suelo. La criatura inclinó su cabeza hacia el otro lado, como si estuviera confundida o curiosa. Di media vuelta y corrí. Corrí de regreso hacia la oficina sin mirar atrás. Podía escuchar pasos detrás de mí, pesados y rápidos. Llegué a la oficina, entré y cerré la puerta con seguro. Me quedé ahí parado, respirando agitadamente, mirando la puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía ver la sombra de algo grande bajo la rendija de la puerta. La sombra se quedó ahí por varios minutos. Luego se movió, alejándose lentamente. Pasé el resto de la noche encerrado en la oficina, mirando las cámaras. En las cámaras no aparecía nada.
Era como si esa cosa no existiera para las grabaciones. Pero yo sabía lo que había visto. Había visto sus ojos. Esos ojos horribles que me miraban con comprensión, con pensamiento. Cuando llegó mi relevo en la mañana, Gerardo me preguntó si me sentía bien. Le dije que no había dormido bien en casa y que estaba cansado. Me fui a casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos mirándome. Debía haber renunciado ese mismo día. Debía haber llamado a mi jefe y decirle que no volvería. Pero necesitaba el trabajo. Tenía deudas que pagar, renta que cubrir. Además, una parte de mí todavía trataba de convencerse de que había sido mi imaginación, que tal vez estaba tan cansado que había alucinado. Pero esa noche, cuando regresé al almacén, supe que no había sido mi imaginación. Los pasos comenzaron más temprano esta vez. A la 1 de la mañana ya los escuchaba caminando por los pasillos. Y cada noche que pasaba, la criatura aparecía más cerca. La tercera noche la vi parada a solo 10 metros de la oficina. La cuarta noche estaba a 5 metros. Siempre en esa postura horrible, parada sobre 2 patas, mirándome con esos ojos que no eran de animal. Nunca intentaba acercarse más cuando yo la miraba directamente. Solo se quedaba ahí observándome. Dejé de hacer rondas. Me quedaba encerrado en la oficina toda la noche, viendo las cámaras que no mostraban nada, escuchando los pasos que se acercaban cada vez más. Empecé a llevar un crucifijo que mi madre me había dado años atrás. Lo colgué en la puerta de la oficina. No sé si ayudó, pero la criatura nunca intentó entrar mientras lo tuve ahí. La quinta noche fue cuando escuché su voz. Eran las 3 de la mañana. Los pasos habían estado sonando durante horas, caminando de un lado a otro del almacén. Yo estaba sentado en la oficina, tomando café frío porque mis manos temblaban demasiado para calentar uno nuevo. Entonces los pasos se detuvieron justo afuera de la oficina. Hubo un momento de silencio, y luego escuché mi nombre. Raúl. Una voz grave, ronca, que sonaba como si viniera de muy profundo, de algún lugar que no debería producir sonidos. Me quedé paralizado en mi silla. La voz habló de nuevo. Raúl, sal, tenemos que hablar. No era una petición. Era una orden dicha con una voz que sonaba casi humana, pero con algo terriblemente equivocado en ella, como si una garganta que no estaba hecha para hablar estuviera forzando las palabras. No respondí, no me moví, solo me quedé ahí sentado conteniendo la respiración. La voz continuó. Sé que estás ahí, Raúl. Te he estado observando. Cada noche estás más cerca de entender, más cerca de ver la verdad. Las luces de la oficina parpadearon. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La voz habló una vez más, ahora con un tono diferente, casi amigable. No tengas miedo, Raúl. Solo quiero mostrarte algo. Solo abre la puerta. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas. No para abrir la puerta, sino para alejarme de ella. Retrocedí hasta la pared del fondo de la oficina. Las luces parpadearon de nuevo, esta vez más fuerte. Podía escuchar un rasguño en la puerta, como uñas largas arrastrándose sobre la madera. Entonces decidí que tenía que salir de ahí. No podía quedarme encerrado esperando a que esa cosa entrara. Tenía que llegar a la salida principal del almacén, salir al estacionamiento, meterme a mi coche y largarme. Agarré mi linterna y mis llaves. Respiré hondo y abrí la puerta de la oficina de golpe. El pasillo estaba vacío. Corrí hacia la salida principal que estaba a unos 50 metros de distancia. Mis pasos resonaban en el almacén vacío. Llegué a la puerta y traté de abrirla. No se movió. La empujé con más fuerza. Nada. Estaba cerrada, pero no con llave. Era como si algo la mantuviera cerrada desde afuera. Traté con la otra puerta de emergencia. Tampoco se abría. Corrí hacia la tercera salida en el sector oeste. Cerrada también. Todas las salidas estaban bloqueadas. Estaba atrapado adentro. Las luces comenzaron a apagarse, una por una, empezando desde el fondo del almacén y avanzando hacia donde yo estaba. Podía escuchar los pasos de nuevo, pero ahora eran diferentes. Eran más pesados, más lentos, más deliberados.
y venían de todas direcciones, como si hubiera más de una criatura. Corrí de regreso hacia la oficina. Era el único lugar con luz todavía encendida, pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada. La había dejado abierta, pero ahora estaba cerrada. Traté de abrirla, pero no pude. Estaba atrapado en el almacén oscuro con esa cosa acercándose. Las últimas luces se apagaron. La oscuridad fue total. Mi linterna era lo único que me permitía ver. La moví desesperadamente de un lado a otro, tratando de ver qué me rodeaba. Los pasos se habían detenido. El silencio era peor que los pasos. Entonces vi los ojos. Múltiples pares de ojos brillando en la oscuridad, rodeándome. Todos me miraban con esa inteligencia horrible, esa comprensión que no debería existir. Me di cuenta de que no era solo una criatura. Eran varias, y todas habían estado esperando este momento. La voz habló de nuevo, ahora desde todas direcciones. Ya es hora, Raúl. Ya es hora de que veas. Las figuras empezaron a acercarse. Podía ver sus siluetas enormes moviéndose en la oscuridad. Grité. Grité pidiendo ayuda aunque sabía que nadie podía escucharme. Las figuras se acercaban más y más. Lo último que recuerdo es una sensación de frío absoluto, como si me hubieran sumergido en agua helada. Y esos ojos, esos terribles ojos humanos en caras de perro, mirándome desde la oscuridad. Desperté en un hospital. Me dijeron que habían pasado 2 días. Los empleados del almacén me encontraron en la mañana, tirado en el piso del sector norte, inconsciente. No tenía heridas, no había señales de que algo me hubiera atacado. Simplemente estaba ahí, desmayado, no podía hablar. Durante 3 días no pude decir una sola palabra. Los doctores dijeron que era shock, que mi mente había bloqueado algo traumático. Eventualmente recuperé el habla, pero no los recuerdos. No recuerdo qué pasó después de que vi esos ojos rodeándome. Mi mente bloqueó esa parte y creo que es mejor así. Renuncié al trabajo en cuanto salí del hospital. No volví al almacén ni para recoger mis cosas. Le dije a mi jefe que las regalara o las tirara. Conseguí otro trabajo, uno de día, donde nunca tengo que estar solo en la oscuridad. Pero sé que no terminó. Sé que esas cosas, esos nahuales o lo que sean, todavía están ahí. Y sé que me dejaron ir esta vez solo porque quisieron. La próxima vez no tendré tanta suerte. Por eso nunca vuelvo a lugares oscuros y vacíos. Por eso siempre mantengo las luces encendidas en mi casa. Por eso nunca estoy solo de noche. Porque sé que me están esperando. Y sé que algún día volverán a buscarme.